Lo primero, agradecer a todos los asistentes a este encuentro online que celebramos hoy. Será la primera sesión de las dos previstas. La próxima se celebrará igualmente el próximo miércoles a la misma hora. La duración estimada es de aproximadamente 1 hora. Dejaremos al final de la exposición para un turno de preguntas. No obstante, pues tanto el correo electrónico de Javier y el mío propio figurarán al final, con lo cual pues estaremos encantados de atender alguna consulta respecto al tema que hoy nos ocupa. Para quien no me conozca, soy el director técnico de Andece. Andece es la Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón o concreto. Javier Álvarez es un colaborador nuestro y bueno, seguramente sea la persona, o al menos yo no la conozco, pues más, yo creo que mejor puede explicar lo que es la instalación de gran prefabricado. Le avalan pues más de 15 años trabajando en la empresa Prevalesa, una empresa puntera en España, que hoy lamentablemente ha cerrado, pero él sigue aportando su conocimiento a través de su blog y bueno, haciendo alguna colaboración específica con alguna empresa que está interesada pues en entrar en el sector o bien que ya está. Y bueno, no me voy a demorar más, le voy a dar directamente la palabra a él, también pues agradecerle aquí en público su gran predisposición pues para aportar su granito de arena y esperemos que sea de vuestro interés. Así que nada, sin más dilación, te cedo la palabra, Javier. Gracias, Alejandro. Lo primero, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo desde España y buenos días a los que estáis en Latinoamérica, que creo que sois mayoría. Mi nombre, como ha comentado Alejandro, es Javier Álvarez Baigorri y ya ha dicho pues, que he estado bastantes años siendo responsable de la logística y el montaje de elementos prefabricados en una empresa importante y ahora no, esa empresa, como ha comentado, cerró y por lo tanto pues estamos aportando lo que podemos el conocimiento que tenemos. Durante ese tiempo tuve la posibilidad de montar prácticamente más de 1,5 millones de metros cuadrados de estructura prefabricada. También en forjado de placas alveolares pues se montaron cerca de 500,000 de metros cuadrados y igualmente en cerramiento pues cantidades importantes, cerca del 1.000.000 de metros cuadrados. Todo esto pues alimentado con bastantes transportes del orden de más de 30.000 transportes especiales, etcétera, pero bueno, en cualquier caso que digamos que era bastante el tipo de elementos que se fabricaban y que se montaban en esta empresa. El intentar, como vamos a hacer en 2 sesiones o en 2 horas, intentar hablar del montaje de prefabricado, pues es un poco pretencioso. Pero bueno, vamos a intentarlo y lo hemos dividido en estas 2 sesiones. La primera es la de hoy, en la que hablaremos de la introducción al montaje de prefabricado, es decir, que conozcamos algunos aspectos del montaje del prefabricado para, como introducción para la semana que viene, hablar de algo más en profundidad, como es cómo se organizan las obras de prefabricado, el montaje, cómo se organiza y cuáles son las claves, a mi entender, de la experiencia que he tenido respecto a cómo sería la mejor manera o las claves para que ese montaje se realice de una forma correcta. Bien, sin más dilación, vamos a ir viendo la sesión de hoy. La sesión de hoy está dividida en estos puntos. Vamos a tratar dentro de la introducción escenarios, que no nos referimos más que en qué aspectos puede actuar una empresa prefabricadora, quiénes son el personal implicado, es decir, quiénes son los protagonistas en el montaje de prefabricado. También veremos la maquinaria utilizada y también hablaremos un poco de cuáles son las ventajas y sobre todo de las dificultades, que no son pocas tampoco, en esta gestión, en este montaje de prefabricado de hormigón. Como introducción o como base de partida, lo primero es entender que estamos trabajando para una empresa prefabricada, que puede ser parecida a esa, en las cuales su disposición suele ser muy similar,
Hay unas naves donde se fabrican una serie de piezas prefabricadas, que son estas naves que estamos viendo aquí, un gran patio que suele ser 3 veces el tamaño de la superficie de producción, que es donde se almacena, es un gran almacén, donde se deja ese gran mecano, que al fin y al cabo nosotros lo que vamos a hacer va a ser montadores de mecano, pero en vez de utilizar las manos, utilizando otros elementos como grúas para ponerlo. Por lo tanto, en ese patio es donde, una vez que se fabrican las piezas, se apilan y se quedan a la espera de que el departamento de montajes requiera ese material para montar la obra. Normalmente la situación de esas plantas de prefabricado suele ser próximos a los nudos de comunicación, puesto que lo habitual es que se realice por medio de transporte terrestre, con camiones de diferentes características, para llevarnos el material a la obra cuando lo necesitamos. Bien, es sencillo. En principio, el proceso de montaje es muy sencillo. ¿Qué nos encontramos? Pues nosotros, cuando el departamento va a una obra, lo que se encuentra es eso. Normalmente una cimentación ejecutada normalmente por una constructora. Habitualmente ese trabajo lo realiza siempre personal ajeno al prefabricador, y él prepara eso, se prepara esa cimentación. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nosotros lo que hacemos es, de esa cimentación que nos encontramos, a cuando nos vamos de la obra, pues hemos dejado la obra montada y acabada para entregársela al cliente. Ese proceso de montaje del mecano es el que nos corresponde a nosotros, al departamento de montajes de cualquier empresa prefabricadora. Escenarios. Vamos a citar 2 escenarios simplemente por tener claro que hay diferentes empresas de prefabricado. Hay algunas empresas de prefabricado que lo que denominamos pequeño prefabricado, no por la importancia sino por el tamaño, en que se dedican a fabricar elementos como viguetas, bloques, bovedilla, adoquines, losas. En general suelen ser productos a stock, no suelen ser para una obra en concreto, sino que son a stock, y en este caso no es el departamento de montajes del prefabricador el que realiza el montaje. Nuestro cliente en estos casos siempre es una constructora que te pide un material, unos bloques, etcétera, para que se le suministre, y él es el que se encarga de montarlo. ¿Por qué lo citamos? Solo lo citamos no porque influya directamente en el departamento de montaje, sino porque en España es obligatorio el suministro de las instrucciones de manipulación. ¿Qué son las instrucciones de manipulación? Pues las instrucciones de manipulación es simplemente un documento en que decimos a la constructora que compra ese material la forma, fundamentalmente, que lo tiene que manejar para no producir daño a sus trabajadores ni que se produzca daño en el material. Es decir, son unas simples instrucciones en que se dice pues a cuántas alturas se pueden apilar los palets, qué vuelo deben de tener las piezas para que no se rompan, etc. Es simplemente un prefabricado en que no necesita el uso de un departamento de montajes, pero también hay muchas empresas prefabricadoras que se dedican a fabricar este material y por tanto debía de decirlo. El segundo escenario es el que nos vamos a centrar, es decir, todo lo que vamos a hablar, tanto lo que queda de hoy como el próximo día, es el segundo escenario. Es en el caso en que el prefabricador suministra, además de fabricar, suministra las piezas y lleva a cabo el montaje de las mismas. En este caso ya los clientes no es como en el caso anterior solamente una constructora, sino que aquí puede darse el caso de una constructora, como en el caso que estamos viendo abajo a la izquierda, en que una constructora nos ha pedido la fabricación de unas vigas artesas y nos tenemos que encargar de suministrarlas y de montarlas. Igualmente puede ser una administración pública. Este es el caso de un cementerio en que nos solicitan pues unos nichos prefabricados, en los cuales debemos participar en el montaje, suministro y montaje de los mismos. Y también puede ser un cliente
una persona particular, sea un centro comercial, una persona que se dedica a hacer una nave industrial para frigoríficos, para cualquier cosa, en que contrata directamente al prefabricador y le dice, mira, voy a hacerme una nave industrial, necesito que me la fabriques, que me la transportes y me la montes. Lo mismo que a su vez él subcontrata pues el personal que va a colocar la cubierta o el personal que ha hecho la cimentación, nos contrata directamente. Por lo tanto, este es el escenario, es decir, el escenario en el que nos vamos a mover estos días es en obras más o menos complejas en que ya se requiere el uso de departamento de montajes al uso y tener que realizar esas funciones. Bien, vamos a ver ahora los auténticos protagonistas del montaje. ¿Quiénes son los que participan en el montaje de una obra prefabricada? El primero es el técnico de montajes de la empresa prefabricadora y es una persona que es encargada de coordinar la acción o las actividades de todos los demás que vamos a ver a continuación. Es el representante del prefabricador en la obra y es el encargado de que todo se desarrolle de forma ordenada en el montaje, que ese gran mecano se tengan los medios necesarios, se llegue el material a tiempo, que se monte en el orden y que las medidas de seguridad se realizan de forma correcta. Para eso también existen los equipos de montaje. Los equipos de montaje normalmente están formados por 3 personas, un jefe de equipo, un segundo jefe de equipo y un montador, y estos equipos de montaje son los encargados de dar las señales, es decir, enganchar el material cuando viene, engancharlo del camión, descargarlo, engancharlo para montarlo, mirar los planos para ponerlo en la posición correcta, guía a la grúa para que baje, suba y vaya colocando el material en su posición. Y estos equipos de montaje no siempre pertenecen a la empresa prefabricadora. Hay veces que pertenecen a la empresa prefabricadora, algunos de ellos, otros son empresas específicas, especializadas en esta tarea y normalmente, como comento, están formadas por 3 operarios. También el tercero en discordia o el tercero de las personas que participan siempre en un montaje prefabricado son las grúas móviles y en general el operador de grúa móvil. Estos que estamos viendo aquí estarán prácticamente en la totalidad de la obra desde el principio hasta el fin. El técnico, el equipo de montaje, que puede ser uno o varios equipos de montaje dependiendo de las dimensiones de la obra, y una o varias grúas si tenemos varios equipos de montaje. Estos son los más importantes. Además de eso, tenemos los equipos de apoyo al montaje. ¿Qué son equipos de apoyo al montaje? Pues equipos de apoyo al montaje son aquellos que utilizamos o que se usan en la obra exclusivamente o participan en el desarrollo de la obra, mejor dicho, exclusivamente en alguna de las fases del montaje. Puede ser antes del montaje, puede ser a mitad del montaje o puede ser al final del montaje. Pero no suele ser lo normal que estos equipos de apoyo al montaje los tengamos de principio a fin de la obra. ¿Quiénes son? Pues están los equipos de apoyo por topografía o topógrafos. Normalmente suelen actuar antes de que se inicie, muy poco antes de que se inicie el montaje de la obra, y su función es comprobar, ya habíamos visto que nos encontrábamos una cimentación, que es la base de ese gran mecano, el comprobar que la cimentación esa que tenemos va a encajar con el material nuestro, va a estar a cotas, es decir, los apoyos van a ser correctos. Esa función se realiza normalmente con equipos de topografía, puesto que la precisión en el mecano es imprescindible para que podamos dejar la obra tal y como se había previsto y no haya cambios ni nada extraño. Equipos de apoyo en estructura metálica. Existen ocasiones en que determinadas obras, y dependerá del diseño que tenga la obra, es necesario que algunas de las uniones entre piezas se realicen por medio de soldadura. En esos casos se puede contar con apoyo
si son de forma puntual, con apoyos puntuales de personal especializado para hacer ese trabajo. O en el caso que vemos en la imagen, si lo que nos piden es que coloquemos una fachada de paneles prefabricados sobre una estructura metálica, pues es necesario sobre esa estructura metálica ir a soltar, en esa estructura metálica ir a soldar ménsulas para luego poder colocar colgados los paneles correspondientes. Por lo tanto, esto es bastante normal y es otro de los equipos que aparecen de una forma o de otra. El siguiente equipo de apoyo son los equipos de sellado. Como sabemos, cuando montamos el puzzle, nos van quedando unas holguras entre pieza y pieza. Eso, dependiendo la utilidad o para qué se va a utilizar ese cerramiento o esos muros o ese material, es necesario sellarlo con unos productos o con otros. Si es una nave o una fachada de paneles, pues buscaremos normalmente en la parte exterior pues que no nos entre agua y por lo tanto sellaremos con productos hidrófugos. Si resulta que es una partición interior de una nave, pues probablemente lo que se busque es la sectorización para que no pasen ni humos ni fuego. Lo que se hace es se sella con productos ignífugos, así sucesivamente. Esto hay veces que lo realiza el propio equipo de montaje que hemos comentado antes, o a veces para dar mayor rapidez al montaje hay equipos que se dedican al montaje, que son los que hemos comentado antes, mientras que el sellado lo realizan otros equipos. Yo no conozco ninguna obra, y llevo muchos años, en que después de montar una obra no sea necesario reparar los daños que se han producido en determinadas piezas. Desgraciadamente, en ocasiones, durante el transporte se produce algún pequeño desconchón en alguna pieza, o bien en las maniobras de los gruistas golpean una pieza con otra, de manera que se producen pequeñas roturas. Más que equipo de reparaciones, son equipos de artistas, porque pensar que si montamos un panel que tiene a lo mejor 12 metros por 3 metros, lo montamos y tiene un golpe en una esquina y resulta que no dejamos la reparación de manera que no se diferencie del panel contiguo, es muy probable que nos devuelvan esa pieza, que nos digan que esa pieza no la quieren y que tenemos que fabricar otra. Por lo tanto, no son albañiles normales, sino son personas muy preparadas en el tipo de reparación y el tipo de producto que realiza o que tiene cada prefabricador, de manera que lo hacen francamente bien. Es un trabajo muy especializado, pero desgraciadamente es necesario contar con ellos porque es muy difícil la obra en que no se tiene ningún pequeño desperfecto. Y por último, como equipo de apoyo, tenemos los equipos de apoyo de pintura. Sabemos que hay arquitectos en que les gusta las diferencias de tonalidades que son inherentes al prefabricado y al hormigón, pero hay algunos que prefieren homogenizar, sea al interior, sea al exterior, pintar de colores, dependiendo de la utilidad que va a tener la nave, el centro comercial o lo que vaya a ser. En esos casos, normalmente siempre al final y después de las reparaciones, aparecen los equipos de pintura, que también son equipos imprescindibles. Bien, ya sabemos, por lo tanto, quiénes son los que participan. Vamos a ver ahora quiénes son o cuál es la maquinaria que utilizan. La primera es obvia, el equipo de montaje lo forman, hemos dicho, 3 operarios, pero se tienen que desplazar desde sus bases, estén donde estén, a donde esté situada la obra. Por lo tanto, es imprescindible que dispongan no solo de un coche, sino de una furgoneta, puesto que veremos que además de ellos mismos deben de llevar al menos parte que citaremos de la más significativa de maquinaria y equipo. Por supuesto, las grúas móviles. Es muy rara la obra que se monte con grúas torre. Normalmente la forma habitual de trabajar es con grúas móviles. Las grúas móviles no pertenecen tampoco al prefabricador, puesto que su precio es prohibitivo y además hoy puedes necesitar una grúa, mañana otra, pasado mañana otra de tonelaje distinto, así continuamente se está cambiando de grúas. Las grúas más habituales que se utilizan para montar prefabricados suele estar entre la de 30 toneladas
a la de 200 toneladas, aunque también existen de 400, de 500 toneladas, pero bueno, las habituales entre 30 toneladas y 200 toneladas es la mayoría de las obras que se montan en prefabricado. También otra maquinaria imprescindible desde todo punto actualmente son las plataformas elevadoras móviles de personal. ¿Qué son estas plataformas? Pues bueno, estas plataformas sustituyen a las antiguas escaleras que se utilizaban de 10, 12 metros y permiten acceder al trabajador a las partes altas de la obra. Prácticamente no hay obra de prefabricado, salvo que sea montar unas barreras, en que el riesgo de caídas en altura no esté presente durante casi el desarrollo completo de la obra. Esto y la existencia de estos medios, esta maquinaria nos ha ayudado muchísimo para controlar el riesgo de caídas en altura. Los modelos o tipos de plataformas elevadoras que se utilizan son de estos tres tipos. La plataforma articulada, que es esta que vemos aquí al fondo, tiene un brazo en forma de Z y nos permite también salvar algún obstáculo que tuviéramos, algún cerramiento que tuviéramos delante o algún altillo, nos permite acceder por la forma característica de su brazo. Otra de las que se usan mucho son las plataformas telescópicas, que son estas que tenemos aquí delante. Son las más apropiadas para alcances horizontales muy grandes e incluso pueden utilizarse para montar hacia abajo, es decir, cuando el apoyo de las ruedas está más alto que, por ejemplo, para desenganchar piezas que están en un foso, esto puede llegar a bajar por debajo de la cota de las ruedas. Entonces se utilizan para esas situaciones, las más utilizadas son estas dos, y la plataforma de tijera se utiliza solo cuando el tamaño de la cesta no es suficiente para albergar a los trabajadores que van a realizar un trabajo. Y también es muy práctico cuando se tienen que hacer, como en este caso, trabajos de reparación o taladro, en el que al tener que no se ve en la parte inferior unos estabilizadores, permiten realizar taladros y no se desplaza la cesta como podría pasarnos cuando lo hacemos con este tipo de plataformas. Las plataformas elevadoras móviles pues son un gran avance. Por ejemplo, si tuviéramos que montar esta viga que estamos viendo aquí, de tener que poner una escalera aquí, con una mano sujeto a la escalera y con la otra mano intentando colocar la viga en su posición, a tener que utilizar y acercarnos con un medio que tiene barandillas alrededor, pues lógicamente no hay color. Las posibilidades o los riesgos se quedan reducidos en un porcentaje altísimo. También hay otra maquinaria que no siempre es necesaria, pero que conviene que dispongan los equipos de montaje. La primera sería el grupo electrógeno. Hemos visto que cuando llegábamos a la obra solo nos encontrábamos en muchos casos esa cimentación. No siempre tenemos electricidad en el momento que se inician nuestros trabajos. Somos de los primeros que llegan a montar una obra. No suele haber otros oficios, lógicamente, más que ya ha acabado el que ha realizado la cimentación. Y aunque habitualmente es obligación del contratista el generar o el dar la energía eléctrica, hay ocasiones en que conviene llevar un pequeño grupo electrógeno auxiliar que nos permita el uso de nuestra maquinaria en caso de averías. Sabemos que vamos a estar manejando esos medios que hemos dicho antes, esas grúas, esas plataformas, todo vale mucho dinero y va por horas en la mayoría de los casos, son muy caros. Y quedarnos parados porque ha fallado el grupo electrógeno de nuestro cliente o del constructor nos puede generar un coste económico importante. No está de más el tener un pequeño grupo electrógeno. La mayoría de las uniones entre piezas prefabricadas se unen mediante anclajes mecánicos. Estos anclajes mecánicos para la colocación necesitan que existan pues máquinas de este tipo, que son martillos eléctricos con distintos tipos de brocas, también con cinceles, por si acaso hubiera que picar algún tipo de piezas, también con agitadores, por si hay que hacer mezclas de mortero para rellenos, etc. Todo eso
es imprescindible el tener esta maquinaria y se usa continuamente durante todo el montaje de la obra. Como no, si fuéramos perfectos probablemente no necesitaríamos una radial, pero dado que las holguras que se tienen en prefabricado son pequeñas, podemos estar montando entre dos pilares que tenemos que montar unas vigas de a lo mejor de 25 o 30 metros, a lo mejor la holgura que tiene por parte hasta la cara del pilar son 2 centímetros o 1,5 centímetros por parte. ¿Esto qué quiere decir? Que en ocasiones las piezas que nos llegan, pues a lo mejor se ha abierto ligeramente el molde y tenemos que la parte de arriba mide un poquito más que la de abajo o al revés. Esto nos obliga a repelar, o sea, a quitar unos a veces milímetros de la pieza para conseguir que entre en su posición. Por lo tanto, la radial es básico entre las cosas que se tienen que tener. Aunque yo no soy partidario, sí que hay empresas que prefieren, en vez de utilizar soluciones, como hemos dicho, atornilladas, pues es decir, utilizando martillo eléctrico y anclajes, hay algunas que prefieren la solución soldada. Los que prefieren ese tipo de solución, pues lógicamente el equipo deberá también contar con equipos de soldadura para realizar. Bien, ya hemos visto la parte de personal, la parte de maquinaria. Vamos a ver las ventajas del montaje de prefabricado frente a la construcción tradicional. Lo primero, deciros que existe una página web en Andece en que lo va a explicar mucho mejor que lo pueda explicar yo y que os recomiendo a todos que vayáis y la veáis, porque realmente está francamente bien explicado. Aquí está el enlace. Son 100 razones para usar siempre prefabricado de hormigón. Aquí está explicado en detalle cuáles son cada una de esas ventajas y está francamente detallado. En la página web es www.andece.org. Yo no me ceñiré más que a explicaros un par de cuestiones. Para mí estas son muy importantes y no quiero citar todas, solamente quiero deciros de mi experiencia el punto 4, la máxima resistencia estructural aun en caso de incendios. Tengo que deciros que de las muchas obras que al final acabamos montando a lo largo del tiempo, 2 de ellas tuvieron incendio, o sea, 2 de forma física han tenido incendio y se ha visto perfectamente su comportamiento. La primera fue una obra aquí próxima a Valencia que se llama Natra Cacao. Era un almacén, una nave almacén que tenía cacao, era un almacén de cacao. Era exenta, es decir, no tenía naves alrededor, y cuando se produjo el incendio, el hecho de que no tenía puertas grandes, que en su diseño había puertas muy pequeñas, no permitió el acceso a los bomberos y lo único que pudieron hacer fue controlar el fuego desde el exterior y esperar. Fuimos a ver nosotros, a ver si podíamos desmontar algún panel, pero como estaba el incendio, para dar acceso a los bomberos. Estuvo ardiendo durante cerca de 2 días, hasta que se consumió la mayor parte del producto. Y cuando pasábamos, y aparte del olor a chocolate que tuvimos esos 2 días y que daba gusto pasar por la zona, los paneles cuando los tocabas, que eran de espesor 24 si no me equivoco, los tocabas y desde fuera casi te quemaba la mano, o sea que la temperatura que había dentro era muy importante. Como os digo, al cumplirse los 2 días nos llamaron los bomberos para retirar algún panel de la entrada, se desmontó algún panel, ellos apagaron el incendio, lo que, bueno, más que nada llevarse lo que estaba en malas condiciones, lo que se había quedado sin quemar, y de toda esa obra no tuvimos que fabricar ninguna pieza nueva. Es decir, la nave está ahora actualmente igual que estaba el día en que no se había quemado. Hubo que hacer algunas reparaciones interiores por personal ajeno, pintar, etcétera, etcétera, pero aguantó perfectamente. Es el primer caso en que no hubo ningún daño estructural. El segundo sí que lo hubo, era una nave que estaba entre 2, o sea, tenía a la derecha y a la izquierda, tenía 2 naves medianeras,
y en esa estuvo ardiendo menos tiempo, pero la carga calórica tuvo que ser mayor y se dañó, de toda la obra se dañó un pilar y 4 paneles. Tuvimos que, por supuesto, no pasó el fuego a un restaurante que tenía pegado en el lado derecho, que estuvo preocupado a ver si pasaba el fuego. No pasó el fuego a pesar de estar pared con pared. Fuimos después, se arrancó, se desmontaron la viga y sus correas, se arrancó ese pilar, se fabricó un pilar nuevo y los 4 paneles que habíamos comentado que también se dañaron, se sustituyeron, en 2 días se hizo el cambio y actualmente pues es una nave que está en funcionamiento normal como si no hubiera pasado nada. Bien, sí que quiero decir algunas ventajas que para mí son importantes en cuanto a la influencia del montaje, no de la ventaja del prefabricado frente a la construcción tradicional, sino la ventaja del montaje en el montaje de prefabricado frente a la construcción tradicional. Lo primero de las 2 ventajas que tienen muy claras son: la primera es la reducción de los plazos de obra. Cuando se montan tenemos una ventaja importante para reducir los plazos de obra. Lo primero, cuando está la obra en esto, es decir, cuando la obra todavía está realizando el desbrozado, el movimiento de tierras, la compactación, la preparación de la cimentación, etcétera, en fábrica, en ese gran patio, ya se están, si se ha definido la obra, se está fabricando, se está copiando y, aunque la obra no esté iniciada, no hay ningún problema. La obra se está fabricando, cosa que en la construcción tradicional, mientras no está acabada la cimentación, no podemos empezar a subir plantas. Aquí sí que podemos hacerlo y eso es una ventaja importante. Otra es que se pueden recuperar plazos de obra, aumentando los equipos. Bueno, esto solamente es válido cuando el tamaño de la obra lo permite. Esto no se puede hacer en todos los casos, porque, como decimos, la influencia de un equipo cerca de otro, si está demasiado cerca, existen riesgos que no podemos permitirnos. Pero si la obra es grande, y nos ha pasado que en una obra, por ejemplo, ha habido retrasos en la preparación de la cimentación, pero hemos ido fabricando mucho material, sí que podemos luego, cuando corresponde y han acabado con la cimentación, podemos, en vez de estar montando con un equipo que nos alargaríamos un tiempo determinado, el montar con 2 equipos de montaje y reducir los plazos claramente. Es decir, conseguimos reducir parte de los problemas que han tenido otros industriales anteriores a nosotros y, por lo tanto, acabar la obra antes de lo necesario. Por supuesto, rapidez de puesta en obra. Es obvio y muchas veces la gente no se lo cree, pero realmente lo que se tarda en montar una obra es francamente poco. Esta obra, por ejemplo, es una obra de unos 1000 metros cuadrados, más o menos, con un altillo aquí encima, una estructura de vigas doble pendiente, unos arreostramientos, cerramiento de panel horizontal a lo largo de la obra, una obra pequeña, pero bueno, tampoco es tan pequeña. Y se monta en aproximadamente unos 8 días de trabajo, incluido el sellado, es decir, desde que llegamos en fase de cimentación, en que no se ve nada, hasta que nos vamos, le damos la mano y entregamos la obra a nuestro cliente, han pasado 8 días de trabajo. Lo cual, pues lógicamente, el prefabricado tiene una gran rapidez. ¿Ejemplos en que se ve la rapidez? Pues claramente, entre hacer una escalera en hormigón, hacerlo en construcción tradicional, entre que tenemos que colocar los encofrados, tenemos que encofrar, tenemos que colocar la armadura, tenemos que hormigonar, esperar a que pase el tiempo, etcétera, etcétera. A montarlo en prefabricado, pues yo creo que el tiempo que podemos tardar en montar cada vano de esos, media hora, 3/4 de hora en montar cada una de las piezas, creo que el tiempo es muy importante en estos casos. Otro ejemplo claro es el caso de, por ejemplo, barreras. En este caso estamos viendo barreras ejecutadas con encofrado móvil y siendo un procedimiento más o menos rápido, de hacerlo con barreras prefabricadas a hacerlo así, la diferencia es significativa. En barreras prefabricadas podemos montar perfectamente en una noche, porque se monta habitualmente al tener tráfico y con corte de un carril, normalmente del orden de unos 300 metros lineales
por lo menos en una noche, siendo el corte de no mucho tiempo, porque a veces no es posible realizar cortes más que cortos en tiempo. Bien. La segunda de las ventajas es el aumento de la seguridad. ¿Por qué tenemos un aumento de la seguridad cuando montamos prefabricado? Fundamentalmente porque necesitamos muy poca gente para hacer el mismo trabajo. Cada persona es un riesgo dentro de la obra. Cada persona tiene posibilidades de sufrir accidentes. Cuanto menos personas tenemos, más posibilidades hay de no tenerlos. Además, si hay muchos oficios necesarios para realizar un trabajo, acaba siendo que unos molestan a otro, a veces cogen útiles de uno para montar, a veces están en la misma zona montando dos industriales pegados que pueden molestarse o que pueden actuar uno en detrimento de la seguridad del otro. En cambio, para la nave que hemos visto antes, como decíamos al principio, ¿quién monta una nave? Casi en un porcentaje altísimo, un operador de grúa y 3 operarios. Eso es todo lo que hay para montar la nave anterior que hemos dicho que se tardaba 8 días. Esta es la parte que me gustaría intentar dejar más clara, que son las dificultades que tiene el montaje. Es decir, quiero que entendáis las dificultades que nos encontramos el departamento de montajes cuando vamos a realizar nuestro trabajo, ¿vale? Lo primero, cada obra es distinta. Bueno, aparentemente es obvio, cada obra es distinta, pero, por ejemplo, a producción no le afecta necesariamente que los paneles tengan distintas dimensiones o que la obra sea igual una a otra, la realizan de la misma forma. Nosotros, incluso la misma obra físicamente, o sea, si tuviéramos dos obras, que nunca las hay, dos obras exactamente igual del número de piezas, el número de pilares, el número de todo, el hecho de estar con distintas medianeras, es decir, que la distancia a los laterales, a donde haya una medianera, sean unas o sean otras, o que los pasillos alrededor de la obra sean distintos, o que tengan sótanos, o que tengan uno próximamente una línea eléctrica o una línea de gas, las obras se montarán de forma distinta. Además de montarse de forma distinta, los medios, las grúas, seguramente no serán las mismas tampoco. Y el orden en que vamos a montar la obra es distinta. Es decir, cada obra es exactamente distinta, pero en todos los casos. O sea, no hay manera de encontrar una obra que se pueda montar igual que otra. Todas tienen algo, algunas modificaciones o algo que nos la hacen más complicada para el departamento de montajes. Hay que pensar cada una de las obras. La segunda dificultad es la imposibilidad de industrialización. ¿Qué queremos decir con esto? Antes decíamos que una obra distinta a otra, dos obras que fueran prácticamente iguales, pero que tuvieran distintos pasillos, ya la montamos de forma distinta. Bueno, además de eso, si esa obra está en distinto sitio, como suele ser, también nos va a influir, porque no la vamos a poder montar igual. Primero, porque los medios no van a ser los mismos. No vamos a tener las mismas casas de grúas aquí, donde estemos cerca de nuestra base, que a 500 kilómetros o a 300 kilómetros. Tendremos que buscar otros medios. El suministro y la forma de llegada del material en cantidades tampoco necesariamente es la misma. Y todo eso nos va afectando notablemente. Y ya no digamos la influencia y las prioridades que tiene el cliente. Cuando el departamento de fabricación o de producción va fabricando una nave, pues va fabricándolo con arreglo a sus necesidades. En cambio aquí nos encontramos, por ejemplo, en este caso de la derecha, una nave en que era necesario que para cuando montáramos la obra estos depósitos estuvieran colocados antes de que nosotros montáramos la obra, por requisitos del cliente, porque luego no había posibilidad, una vez que se montara la obra, de meterlos porque no había accesos para poderlos meter. Esto nos obligó a montar con medios distintos, desde más lejos, la grúa está mucho más lejos y la forma de articular y organizar el montaje es una distinta
a que si esta misma nave no hubiera tenido los depósitos o no hubiera tenido esos requisitos por parte del cliente. Aquí es lo mismo. Si estamos montando, en este caso, un puente sobre una vía férrea, nos tenemos que ceñir a las obligaciones o lo que nos marca el tráfico. Nos pueden decir que tenemos que montar las vigas de 3 a 4 de la madrugada y tenemos que montar de 3 a 4 de la madrugada. No podemos montarlo cuando nosotros queremos. Nos influye mucho más para nuestro trabajo la influencia del cliente que en caso de los demás departamentos, como es pedidos, como es producción, etc. Tercera dificultad, trabajamos con personal no propio. Bueno, ahí tenemos una obra que es un centro comercial de cerca de más de 70.000 metros cuadrados. Aquí, en todo lo que estamos viendo, que en teoría está montando un prefabricador, solo hay una persona que pertenece a la empresa del prefabricador. Es el técnico de montaje del prefabricador. Todo lo demás que estamos viendo, desde los transportes que están ahí, que son subcontratados, estamos viendo 2 grúas, las 2 grúas también son con su operador grúa de distintas empresas y también subcontratados. Si hay 2 grúas, como hemos dicho antes, habrá 2 equipos de montaje montando. Esos 2 equipos tampoco eran propios de la empresa prefabricadora. ¿Y qué os quiero decir con todo esto? Que conseguir que todos, siendo cada empresa tira hacia su empresa o cada uno tira hacia lo suyo. El conseguir que todos actúen como un equipo por el bien del conjunto de la obra es un trabajo que no es sencillo y por lo tanto es una dificultad añadida, puesto que al fin y al cabo hoy tienes ese gruista, mañana vendrá otro y así sucesivamente. Y tenemos que conseguir que todos, tanto en medidas de seguridad como en comportamiento, como en todo, sean perfectos, porque las quejas no van a ser para el operario de la grúa, no van a ser para el montador, van a ser para la empresa prefabricadora, que es la que ha llevado todos esos medios. Esto quiero que os quede muy claro porque es uno de los mayores problemas que nos encontramos en el prefabricado. Bueno, sabemos que cuando contratamos una obra, aunque no lo quiero hacer largo, pero bueno, el cliente contrata con nuestro departamento comercial, el departamento comercial llegan a acuerdo económico respecto a las características de la obra y el precio y a continuación pues pasa a oficina técnica, prepara los planos, que le da el visto bueno, la dirección técnica, etcétera, etcétera, y empiezan a hacer los pedidos. Ese pedido para el puzzle o para ese mecano, oficina técnica va haciendo uno a uno cada uno de esas piezas, un pedido para cada una de ellas. Producción o fabricación se encarga de ir fabricando esas piezas que le va mandando oficina técnica. Bien, ya la hemos fabricado. En ese patio que hemos visto al principio, el departamento de logística acopia en ese gran almacén el material hasta que le decimos nosotros, el departamento de montaje, se dice, oye, tienes que traerme tal material. Entonces, en transporte se encarga de traérnoslo. Y ahí estamos nosotros, los últimos de la cadena, y nosotros nos encargamos de montarlo. Bien, vamos a ver un caso sencillo. Este caso es un caso de montar un dintel sobre 2 pilas. Es de obra pública, sencillo. Vamos a ver que oficina técnica ha pedido esta pieza, que es un dintel, y a la hora de pedir la posición de estas vainas, vamos a suponer que se ha equivocado y no lo ha puesto que coincide con el pedido de esta pila en las barras salientes, sino que hay dos que se ha equivocado, se le ha desplazado en el dibujo y las ha mandado y hay 2 vainas que no están bien. Bueno, llegada a la obra, vamos a montar. Empezamos a meter enhebrar las piezas, las barras en las vainas y vemos que hay 2 que no hay posibilidad. Oye, que aquí esto no cuadra. Bajamos el dintel y lo dejamos en el suelo. ¿Bien? Primer problema, que se ha equivocado. Vamos a suponer que no, que oficina técnica ha pedido bien las vainas y ha pasado a producción. Al fabricar este dintel, vamos a suponer que producción, todas las vainas las ha puesto en su sitio, pero una de ellas, en vez de quedar recta, por el empuje del hormigonado, se le ha quedado torcida. Se le ha quedado así torcida. Bien, nos llega el material a la obra, vamos a empezar a montar, empezamos a meter, entran todas las vainas, pero llega un momento en que se para, se atasca, se queda enganchado ahí y decimos, aquí no baja, no puede bajar. Bueno, bajamos el dintel, tampoco podemos seguir montando.
Siguiente problema. Vamos a suponer que la oficina técnica lo ha hecho bien, fabricación la ha fabricado bien, y logística, cuando le hemos pedido que nos mande el dintel AB, de referencia AB, nos manda el de referencia BA, que es para más adelante y que tiene otras vainas distintas. Volvemos a hacer lo mismo y vemos que no nos encajan las vainas. Otra vez tenemos que dejar el material en el suelo o devolverlo. Y aún así nos pasa lo último, que es oficina técnica ha pedido bien el dintel, fabricación ha hecho perfecta la fabricación del material, todo recto, transportes y logística nos traen el material que pedimos, pero nosotros cuando montamos estas pilas las dejamos desplomadas. Se quedaron algo desplomadas y cuando vamos a montar el dintel tampoco nos encaja. ¿Qué quiero decir con esto de trabajar aguas abajo? Quiero decir que para que el montaje, y esto es solo una pieza, para el montaje de un mecano como suele ser, de cientos de piezas, vaya bien, tiene que ser que oficina técnica haya pedido bien, fabricación lo haya fabricado bien, logística lo haya transportado bien y montaje haya montado bien las piezas anteriores que van a soportar a esta pieza. Si cualquiera de esas no ha salido bien, nosotros tendremos que hacer retrabajos, volver a ver lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Bien, quinta dificultad, visibilidad del trabajo. ¿Qué tiene de por qué es visible nuestro trabajo? Bueno, probablemente cuando alguien está haciendo una cimentación no suele ir mucha gente a ver su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando vamos a montar un puente, una diga, una nave en que hay piezas de 30, 40 metros? Pues que en vez de haber, aparte de los 3 montadores y aparte del técnico de la empresa prefabricadora, hay 25 tíos mirando. Está el arquitecto, el de seguridad, el dueño de la nave que quiere ver cómo le queda su viga. Es decir, tener público, tenemos público casi siempre, porque yo reconozco que es espectacular el ver máquinas grandes moviendo piezas grandes y eso nos hace que tengamos mucha visibilidad. ¿Qué tiene esto de malo o de bueno? Pues por ejemplo, si nos preguntan ¿a qué hora viene la viga para montarla? Pues esta tarde está previsto que venga a las 5. A las 5 tienes ahí 20 tíos mirando. Y resulta que las vigas llega a las 6, ya los tienes todos de mal tecle porque, hombre, pues esto no puede ser, hacerme aquí una hora esperando, hombre, parece mentira. Sí, el hecho de que nuestro trabajo es visible, ¿en qué otro sentido? En el sentido de que cualquier contestación que demos, no nosotros solo, sino el gruista, el montador, que no es de la empresa normalmente del prefabricador, cualquier falta de medidas de seguridad, cualquier cosa que hagamos, nos lo van a ver. No es lo mismo los que están trabajando en una fábrica. Están trabajando en una fábrica, se ven ellos mismos, no le ve nadie más. En cambio aquí sí que nos ve todo el mundo y eso es delicado. Por último, la última dificultad para que la tengáis clara. Un accidente nos puede estropear todo. Podemos llevar de maravilla la obra, podemos haber hecho todo perfecto, todo estar cumpliendo los plazos, pero cualquier accidente que tengamos no es como cuando a alguien se le cae al suelo un lápiz. Aquí los accidentes son a lo grande, son siempre piezas muy voluminosas en que quedan destrozadas y en que es necesario realizar trabajos posteriores y demás con la vigilancia ya continua de todo el servicio de prevención, etcétera, etcétera. Aquí son 2 casos, tuvimos 2 accidentes que tuvimos nosotros. Este es un caso estábamos montando esta fachada de paneles verticales que vemos aquí detrás, habíamos enganchado este panel y al ir a ponerlo pegado a los otros, un golpe de la grúa le pegó un golpe al panel que había anteriormente colocado, cayó sobre la grúa y no le pasó nada a nadie, gracias a Dios, más que daños materiales, que eso es lo menos importante, pero se montó un buen follón. Aquí fue una cosa parecida. Esta nave estaba previsto montarla desde aquí y a última hora se decidió de que no se podía circular por aquí con ninguna grúa ni nada. No había posibilidad de montar y no se permitió. ¿Qué pasa? Que los pilares estaban calculados
para actuar y aguantar el cerramiento en caso de viento junto con un altillo que venía aquí, es decir, cuando la estructura estaba montada. El día que montamos estos paneles, que había montados aquí pues 10 o 12 paneles, en esta fachada de aquí, que se tuvieron que montar desde aquí dentro, vino una ráfaga, vino un viento huracanado y tiró los paneles contra esta nave de un vecino. Por lo tanto, un accidente que pasara en tu planta, que se te caiga una pieza en tu planta, no se entera nadie, excepto que tienes que volver a fabricarla. Si nos pasa en la obra, sales hasta en las noticias. Por lo tanto, es otra dificultad añadida y por lo que la seguridad lo tenemos que tratar como algo imprescindible. Bien, va a ser difícil en tan poco tiempo hablar de todo lo que hay que hablar sobre el montaje prefabricado. Si queréis saber algo más respecto a montaje, logística prefabricado, está bastante desarrollado en mi blog, que es prefabricadoseguro.com, y ahora pues estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. No sé si me habrá oído bien o ha habido algún problema. Javier, muchísimas gracias. Yo que ya conocía la exposición, pues insistir que bajo mi punto de vista es muy interesante por el hecho añadido de que la parte de ejecución es casi como una ciencia dentro de lo que es el prefabricado que no se toca apenas. Hasta la aparición del blog Prefabricado Seguro, que fue una iniciativa tuya, lleva ya poco más de un año en funcionamiento, que todas las semanas pues alojas un nuevo hilo, vas abarcando distintos problemas y las soluciones que se pueden dar en la obra. Pues hasta entonces yo al menos había tenido siempre la problemática de encontrar documentación al respecto. Siempre nos centramos pues en cómo proyectar y en cómo fabricar, pero cómo ejecutar, que es un poco el remate final, como has puesto bien en una de las últimas diapositivas, es el remate final. Si alguna parte, alguna etapa de la cadena falla, donde realmente se va a ver es en la puesta en obra, con lo cual pues insisto en la importancia que tiene la instalación y el apoyarnos pues en el caso tuyo pues en consultores externos que puedan ayudar y proporcionar la mejor forma de hacerlo correctamente. Puesto que somos muchos, os pediría que si alguien tiene alguna pregunta que quiera exponer, hay aquí un icono con una mano abierta para pedir la palabra. No obstante, a medida que he ido avanzando la presentación, he ido tratando de responder lo mejor que he podido a las preguntas que se han hecho ahí. No obstante, os vamos a dejar aquí los correos. Si te parece correcto, Javier, si nos pueden enviar correos donde nos detallen un poco, pues si ahora no hacen la pregunta o les surge más adelante, pues que sepan que estamos a vuestra entera disposición. Bien, comentar también que, bueno, coméntalo tú mejor, Alejandro, respecto que sale antes de Sí, poner bueno, esto. esto viene un poco como resultado, no lo he dicho al principio, me gustaría hacerlo el próximo miércoles dentro del máster que organizamos conjuntamente Estructuralia y Andesa. Es materia que abordamos y Javier es profesor colaborador. Pero el próximo miércoles entraré al principio un poco más en detalle por si alguien tiene curiosidad en conocerla. De acuerdo, de acuerdo. Aparece que ahí están los correos electrónicos de contacto de Javier y mío. Y si es una cosa más de ejecución, de instalación, pues el propio Javier. Si es algo más técnico, pues estaré yo también encantado de atender. Si alguien tiene alguna pregunta, o bien levanta la mano o a través del chat de esta celda que aquí aparece, donde pueda escribir. No obstante, como he dicho al principio, se ha grabado, se va a alojar en el canal de YouTube de Andese, me imagino que Estructuralia haga lo mismo y se os informará tanto de esta conferencia como de la próxima. Pregunta aquí Roberto Delgado si crees conveniente que los equipos de montaje sean propios. Bueno, yo creo que yo soy partidario de las dos cosas. Yo soy partidario de que la empresa disponga de algún equipo de montaje propio, pero creo que
uno de los mayores problemas es cuando te dimensionas para un volumen importante y luego no lo tienes. Si al final tienes muchos equipos de montaje y resulta que te baja la carga de trabajo, es un problema. Por dos motivos. Primero, porque el reconvertir o el pasar ese personal de forma temporal a que te ayude en labores de fabricación, de logística, etcétera, normalmente llegan casi a molestar. Es decir, cada uno gestiona su personal y no es fácil coger montadores ahora si no hay montaje y que se dediquen en fábrica a hacer determinadas tareas. Entonces, yo sigo pensando que lo más importante es tener un número de equipos mínimo que siempre vayan a tener carga de trabajo por la estadística de tu empresa y lo demás tratarlo como personal subcontratado. Pero el personal subcontratado en que los tienes que tratar a todos los efectos, y nos centraremos también, será uno de los aspectos clave en la conferencia de la semana que viene, es muy importante que los tratemos como si fuera personal propio. Es decir, serán equipos externos, pero la formación la tienes que dar para cómo se montan tus productos, las formas de cómo tú quieres que se monten, etcétera, etcétera. Es decir, montaje con personal propio, sí, un mínimo, el resto con personal subcontratado. Esa sería la respuesta, en mi opinión. Yo soy de la misma opinión. Se que puede tener perfectamente que trabajen exactamente igual personal subcontratado que personal propio. Yo he tenido, es más, al final solo he tenido personal subcontratado y he conseguido con personal subcontratado todo subcontratado, he conseguido, hemos conseguido un nivel más que aceptable en el montaje de las obras prefabricadas que gestionábamos. O sea que no yo es coincido necesario. contigo en que debe haber un equilibrio, que al menos haya una estructura mínima propia de la empresa y luego equipos de apoyo, si son externos, que sean afines, que conozcan un poco la forma de trabajar de la empresa, porque no todas las empresas son exactamente iguales, la filosofía, incluso la manera de conectar las piezas. Vale, no me detendría más en la pregunta, parece que está aclarado. Nos van haciendo aquí un aluvión de preguntas, dado que hay un montón de asistentes. Voy a intentar responder rápido porque creo que están un poco más dirigidas a mí. No obstante, como se acabo de decir, agradecería que cualquier pregunta directamente al email y un poco más, de manera más detallada, os podré responder que ahora de manera rápida. Dice aquí John Ibarra, resaltar la importancia del concreto utilizar y sus controles de laboratorios. La verdad es que esto trasciende al objeto de este encuentro, pero nos da una idea para celebrar un nuevo webinar, invitando a un experto de planta que nos pueda un poco hablar de ello, que también pues es otro tema en el cual pues nos metemos de ello en el máster. Carlos Arenas pregunta aquí que si se trata de prefabricados hay que tener en cuenta hacer los paneles aligerados para aprovechar sus ventajas. Hay, al menos aquí en España, yo estoy percibiendo que también en países de Latinoamérica se está cada vez más utilizando paneles reforzados con fibra de vidrio que permiten reducir bastante el espesor y cumplen una función de cerramiento perfectamente. Estamos reduciendo notablemente el peso de los paneles. Casi que se pueden llegar a colocar a mano y no requiriendo pues de equipos de grúas de tanto tonelaje. Aquí también Rafael Roballo me pregunta que cómo se garantiza la resistencia mecánica de la pieza si se hacen ensayos adicionales a los de la mezcla de concreto. Se pueden hacer, al menos lo que más conozco que aquí es en España, los elementos de forjados tipo prelosas, viguetas, prelosas, dado que son elementos que están sometidos a grandes esfuerzos de flexión, para contrastar los valores obtenidos por el cálculo, es conveniente, y sobre todo lo han hecho empresas que han apostado por la calidad para distinguirse, de hacer ensayos de rotura en laboratorio. Y bueno, los resultados han demostrado que se alcanzan valores hasta incluso el doble de lo que se obtendría aplicando la formulación que aparece en las normativas. Y creo que he contestado muy rápidamente, disculpadme, y ya digo que preguntas estaré encantado, insistiendo en que son temas que en el máster también lo abordamos de manera mucho más profunda.
Y además, teniendo nuestro email, pues pueden en cualquier momento hacer cualquier consulta sin ningún problema, sea en este periodo como cuando os venga bien, vamos. Vale. Dice aquí Lourdes por aportar, Lourdes Cortés, que pertenece a una empresa asociada nuestra, que bueno, con pruebas de carga se solventa realizar ensayos externos de rotura. Al final, el fabricante debe conocer el material con el que trabaja, a diferencia de lo que sucede con la construcción in situ, en la cual pues uno fabrica el hormigón, otro fabrica las armaduras, otro construye, otro coloca los encofrados, que se dispersa todo. Aquí es el propio fabricante el que debe de tener un control estricto de lo que hace antes de llevar las piezas a la obra. O sea, el principal interesado en que el elemento tenga una calidad mínima y acorde a lo que el proyecto ha establecido y el cliente exige, es el propio prefabricador. No se la va a jugar o no debería de jugársela. ¿Más preguntas? Estamos justo ahora mismo en 1 hora desde el inicio. No obstante, vamos, agradeceros el interés, la tan buena acogida que ha tenido y emplazaros para dentro de una semana, a la misma hora. Esperemos que estos problemas que hemos tenido no se repitan y bueno, ha sido algo ajeno a nuestro control y bueno, al menos se ha resuelto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más y si no, pues ahí aparecen nuestros correos, me imagino que hayáis tomado nota y se os facilitará también el vídeo. No obstante todas estas cuestiones, ejemplos, en Andece, para quien no nos conociera anteriormente, tenemos un boletín técnico que emitimos con periodicidad mensual. Si alguien está interesado, pues a través de la página web, que es www.andece.org, o si se quiere suscribir o directamente a mí me puede enviar un correo. Sí. Buenas tardes, Javier. En el montaje de grandes vigas, como lo que habéis acabado al final en uno de las diapositivas, que hay que enhebrar un número importante de barras normalmente gruesas en un número elevado de perforaciones, no soléis darles longitudes diferentes, de manera que no tengan que entrar todas al mismo tiempo en las perforaciones. Normalmente no. Es decir, vienen ya con solo por la naturaleza, según las pones, aunque quieras que todas sean iguales, no te quedan todas iguales. Entonces, lo que se va haciendo es, según vas bajando, vas dándote cuenta cuál es la primera que va a tocar, enhebras esa y así sucesivamente. Y normalmente te ayudas de pata de cabra para llevarla al sitio. También lo probamos, eso de cambiar las longitudes, pero no tenía demasiado sentido. Normalmente, tal y como se hacen, no hay ningún problema. O sea que, no sé, que nos puede un dintel como hemos visto ahí, puede llevarnos 5 minutos en enhebrarlo, no más. O sea, no nos lleva más. Aunque tenga esas barras y esas vainas, muchas entran directamente y las que no, ya te digo, con una pequeña pata de cabra se llevan al sitio en un momento. No suele haber problema. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas ahora, lo dicho, Javier y yo estaremos a vuestra disposición. Javier es experto en instalación y vamos, yo confío que todo este conocimiento lo puedas seguir poniendo en práctica, dado que el prefabricado esperemos que por fin despegue, que se acepte como una tecnología que poco a poco vaya sustituyendo la construcción más tradicional, más in situ, dadas las ventajas que ofrece y bueno, aquí en España hay una red de empresas que están suficientemente preparadas, algunas de ellas pues ya se encuentran en plena expansión internacional y aún así yo creo que el conocimiento es lo que mejor viaja. No hace falta poner los pies en tierra para ayudar y para tratar de evitar que se repitan errores cuyas soluciones aquí ya se han puesto en práctica.
Pues nada, por mi parte, por la tuya, Javier, cerramos. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Alejandro, por nuestra parte. Hasta la vista. Hasta pronto.